Bueno, ya tenemos en estudio hace rato, en realidad, a Pedro Freile. Él es abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas, ex candidato presidencial en las elecciones generales de 2021, candidato a alcalde de Quito en 2023. Encabezó el colectivo Quinto Poder, es integrante de gremios y abogados, exdirector de la Asociación Ecuatoriano-Alemana de Cultura y Educación, entre otros cargos. Muy buenas noches, Pedro. Gracias por estar presente acá en La Defensa. Quita, pero mucho gusto, un gusto estar con ustedes esta noche. Está muy lindo el estudio. Gracias. Un gusto estar aquí. Bien. Primero desbloquéenos de Twitter. No sé por qué le molestamos. Algo deben haber dicho. Para mí las reglas de Twitter son simples. En el Twitter uno oye y lee lo que quiere y dice lo que le da la gana. Está bien. Entonces cuando hay algo que a mí no me gusta, bloqueo. Punto. Pero ya no me acuerdo. Pero usted maneja sus redes, Pedro. Naturalmente. Es rarísimo porque no hemos hecho nada. Seguro que sí. Ya te voy a mandar, no tengo ni idea de qué habrá sido porque somos un medio de hecho, comunicación. Nunca me fijo quién dice algo, sino si dice algo que no corresponde. Si algo no corresponde, sentencia mortal es conmigo. Bloqueadísima La Defensa con Pedro Freile, pero él está aquí sentado. Y lo peor es que, amigos, no me acuerdo por qué sería, pero les ofrezco chequear oportunamente ahora. Lo que suelo hacer es cuando bloqueo, tengo mi juez de censura, que es mi hijo de 15 años, me siento con él y si a él mismo baja el dedo, bloqueado. Entonces seguramente fue algo que valía la pena bloquear. No creo, imposible. Siendo un medio como el que somos, imposible. Bien, ahora sí, Pedro, usted ha salido de nuevo al público con este comunicado que fue controversial, que fue conocido por todo el Ecuador, apoyando a Jan Topic. ¿Cuáles son los argumentos para aquello? Para apoyarlo. Ok. Bueno, desde hace mucho tiempo que a mí me interesa la política, desde que tengo memoria, es la actividad principal en mi corazón. Soy abogado, me dedico al sector de energía, pero la política es lo principal para mí. Y en el momento en el que estamos, después de 3 años de estudiar cuáles son los fenómenos que de peor manera van a quejar a la economía de los ecuatorianos, identificamos hace 3 años ya, o un poco más, que el tema de seguridad está en el centro de la relevancia económica. Y curiosamente, hace pocos meses encontré el perfil de Jan, una persona que, como pocos ecuatorianos y probablemente pocas personas en Latinoamérica, tiene las capacidades profesionales adecuadas para implementar un plan corto de acción que permita debilitar las condiciones favorables que el Ecuador le da hoy al narcotráfico para poder ser el centro de exportaciones a varias regiones del mundo, sobre todo Europa realmente. Y así fue como me contacté con él y de una u otra manera fui testigo de cómo se llegó a interesar en poder participar, en tomar referencia incluso el plan de gobierno presidencial que desarrollé en conjunto con los compañeros de hecho los cascos de ustedes me evocaron una cosa, nosotros nos llamamos a nosotros mismos en el Quinto Poder legionarios, y acogió gran parte de nuestro plan de gobierno. Así que no solamente es una apuesta coyuntural por alguien que es un experto en seguridad, un economista experto también en relaciones internacionales, sino que además tiene un plan que vale la pena, tiene el carácter. Creo que es importante además que viene de fuera de la política, es un empresario. Vale la pena completamente. Siendo yo una persona que tenía oportunidad de participar, digamos, en estas elecciones cortas, he hecho lo que me parece responsable frente a los otros nombres que están disponibles y que creo que no valen la pena. Y he decidido apoyar a Jan Topic para que corra para la presidencia de la República. ¿Y usted sí está enterado de la hoja de vida amplia que tiene Jan con respecto a las controversias de las que ha sido protagonista? O sea, sí analizó No solo eso, he hecho un due diligence profesional que es parte de mi profesión, que es investigar en detalle, no periodísticamente, sino jurídicamente, el contenido de las cosas que a veces malbaratan la vida de las personas, porque hay mercenarios en la prensa que lo que hacen es vivir de atacar a las otras personas para poder ensalzar o mejorar la posición de políticos mediocres que de hecho no deberían estar activos en política. ¿Usted cree que Roberto Aguilar es un mercenario de la prensa? Yo creo que quien es pagado o hace unas cosas para favorecer a otros sin realmente profundizar en las cosas debe ser calificado así. ¿Y qué piensa de Roberto Aguilar? No tengo idea de quién sea, pero como te digo, yo no veo las personas sino los contenidos, y cuando hay algo que vale la pena bloquear, hay que bloquearlo. Y eso no es muy demócrata de alguien que alza la bandera de la... No, yo simplemente estoy defendiendo a alguien a quien me parece correcto defender.
No estoy denostando en contra de nadie porque ni siquiera sé el nombre de la persona que ha dicho estas cosas. Lo que estoy diciendo es que he investigado profundamente en un nivel de experiencia profesional para calificar empresas y estados en temas realmente de profundidad jurídica. Y tengo toda la tranquilidad de poder decir lo que digo, y es que el señor Topic está haciendo falsamente, erradamente al menos, porque no creo que haya mala intención detrás de una investigación que puede estar mal hecha, acusado de cosas en las que no debe verse involucrado. Muy bien. ¿Por qué la decisión de bajarse de la candidatura presidencial, Pedro? No me he bajado porque la candidatura presidencial para mí es una expectativa de preparación continua en la vida. El tema es cuándo sucede y la cosa es que yo creo que uno no debe poner por delante la persona. Lo responsable es poner por delante el país. Y no es mi momento ahorita, yo no soy un experto en seguridad. El próximo año el Ecuador va a enfrentar un fenómeno. Acabamos de ver justo lo del Niño, que ahorita estamos viendo fotos de cómo va a suceder. Tenemos el volcán Cotopaxi dentro de un proceso eruptivo concurrente, de lo que ya está sucediendo, probablemente el Sangay también. Y necesitamos a alguien que pueda manejar ese tipo de crisis y que lo pueda hacer con el valor de un soldado, de un comandante, no de una persona que se vaya a retirar a la mitad del camino porque le da vergüenza o cree que le van a atentar a la reputación por estar al frente de la crisis. A eso le va a dañar su famita. Entonces, creo que la apuesta es clara y la apuesta es clara por las razones correctas. Y de hecho le pido a los otros candidatos que no están preparados para este reto, que vienen ya del establishment y se han envejecido a pesar de la edad en la política, a que den un paso al costado para que podamos hacer algo relevante, no político, no anti nadie, no a favor de algún ismo, sino a favor del país. Nuestro país realmente, si no puede superar eficazmente de alguna manera o empezar a evitar eficazmente el tema de la inseguridad, nos va a llegar una guerra civil. Y lo que hoy vemos como unos ismos y antiismos se va a convertir en partidos políticos cooptados por el narcotráfico, en los cuales los políticos de poca voluntad van a terminar siendo esclavos de los patrones del mal. Bien. Pedro, yo tenía, escuchando su intervención un poco, es decir, usted va a apoyar el plan corto que tiene Jan Topic en este año y medio de alguna forma, pero también es un camino para llegar a que de alguna forma se postule o se vea usted en las próximas elecciones que básicamente serían en el 2025. 1 año, 4 meses, 2 semanas, que es lo que va a durar el siguiente gobierno, en donde lo principal no es quién se postula el 25, y de hecho la invitación hace que más bien usemos ese tiempo para empezar a hacer construcción de políticas públicas reales alrededor de temas relevantes, no de quiénes son las personas que van a estar el 25. Yo no podría decirle que voy a estar o no el 25, sí aspiro a ser presidente, estoy preparado para eso, pero creo que lo principal es que podamos ponernos de acuerdo sin odio respecto de qué vamos a hacer con las cosas que nuestras generaciones anteriores en el poder han sido absolutamente incapaces de procesar soluciones eficaces. ¿Qué hacemos realmente con el hambre creciente de la gente? No solo el tema de la inseguridad, que es una cosa en la que vamos a encaminarnos primero. ¿Qué hacemos con una constitución que está enfocada en evitar que las cosas sucedan por fuera de la égida perpetua del Estado, del 313 al 319? Si el Estado no es actor, gestor, madre, padre y agente de decisión de todas las cosas, pues simplemente no pasan. Y son los amigos de los políticos, los únicos que tienen acceso a poder invertir y pedir iniciativa privada en las cosas relevantes. Tenemos un Estado que sigue atacándonos con impuestos en lugar de buscar la lógica de las tasas por los servicios que sí le da a la gente. No tenemos políticos que se dedican a hablar de qué hacemos para sostener el sistema de pensiones de la seguridad social. Yo creo que el tiempo que viene, mientras las acciones ejecutivas se enfocan sin reformas legales, con lo que tenemos a la mano, porque hay que usar el burro que tenemos, si nos ponemos a rediseñar el burro para que se haga caballo, nos va a faltar tiempo. Y nos ponemos a trabajar de aquí al 25 en un plan de gobierno que les obligue a los partidos políticos a encontrar talentos con capacidades administrativas, con entendimiento de la ley, que realmente valga la pena. Y desde ya, si es que, y yo más bien veo que mi función en política puede ser buscar gente más joven y talentosa que yo para que se haga cargo. Tener en el 25 4 o 5 candidatos AAA, como dice mi mamá, que realmente valga la pena que todo el mundo se involucre en política. ¿Cómo ve esta candidatura de Daniel Noboa que lo analizamos ahora mismo? Comparto mucho lo que tú dijiste. Para mí es una incógnita bastante grande.
una persona que no ha estado presente, no le veo un soquete, no le veo torpe, le veo que trata de hacer la política como un senador gringo. Va llevando asambleístas a visitar Rusia, hace la política old school, muy institucional, probablemente asesorada por algún republicano viejo, que es interesante, porque este perfil de políticos han existido en algunos países centroamericanos asesorados de esa manera y han tenido en algunos casos buenos resultados, no siempre. No es un tema ahí de un talento especial. No le he escuchado buen verbo a Daniel Noboa. Le escuché su lanzamiento ayer y tengo que decir eso. O sea, no le veo buen verbo, a pesar de que veo que tiene asesores que le están poniendo una impronta republicana antigua. Sí, perfecto. Sí, yo le quería preguntar justamente, Noboa ha mencionado hoy, me parece, o ayer, que una de las primeras medidas que tomaría como presidente es llamar a una consulta popular, ¿no? Por el tema de la seguridad. Y precisamente se vienen también elecciones de asambleístas y ya tenemos un precedente de que la asamblea, cuando quiere bloquear al ejecutivo, lo puede hacer, ¿no? Por eso yo digo, uno modestamente tiene que preferir irse en el burro que tiene y no en el que no tiene. Entonces, vamos a solucionar la inseguridad con leyes, no me friegues. O sea, perdón, pero eso es no tener un sentido práctico de la vida en el peor de las circunstancias. ¿Y cuál es la perspectiva de usted en respecto en ese punto? ¿Cómo se debe solucionar la inseguridad? Primero, las leyes que tenemos en materia de seguridad disponibles son suficientes para que un estado hiperpresidencial como el que tenemos nosotros aquí en la República del Ecuador, con un poco de testosterona, en un término jocoso, le permita al presidente de la República asumir decisiones válidas para recuperar control de fronteras, control de cárceles, control de la policía, que son cosas que se salieron de control durante el gobierno de Moreno absolutamente del poder del Estado. El presidente tiene control administrativamente por ley, constitución sobre estos estamentos. Lo primero que tiene que hacer, yo sí haría, es asesorarme con un Estado que tenga la capacidad de producir inteligencia en lo institucional para saber en dónde tengo que hacer a un lado un par de elementos y recuperar el control. Las aduanas, la DAC, la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos, de Electricidad y Petróleo, los puentes de fronteras, son las cárceles, por Dios, son los sitios en donde el Estado tiene más que en cualquier parte del territorio la posibilidad real de ejercer el poder estatal a través del poder ejecutivo. No es, y esto estamos hablando solo del poder ejecutivo, porque digamos, asumamos que estoy asesorándole o soy un presidente, pero tenemos fiscales que no pueden investigar, policías que no pueden proteger, jueces que no pueden juzgar, y nada de eso se va a corregir si el Ejecutivo primero no asume las riendas desde el Poder Ejecutivo. Entonces hay que hacer las cosas en escalada, y a los ciudadanos hay que mostrarles que podemos tener resultados en la calle, no combatiendo primero el narcotráfico en el barrio, sino a la delincuencia chiquita. Nosotros les llamamos a eso victorias rápidas. Cuando la gente se puede empoderar de los resultados, la gente puede hacer lo que sea para movilizarse socialmente. Y nuestro país ha perdido la conciencia de que lo puede hacer. Solo nos queda un resquicio vago en la memoria de que se siente chévere cuando ganamos en el fútbol. Pero somos capaces de hacer más. Si es que un grupo de personas afuera de una universidad se pone de acuerdo para identificarles, agarrarles y ponerles frente a las autoridades a un acosador del bus, por ejemplo, ¿saben cómo se siente? Yo he visto eso cuando se ha hecho un par de veces en Quito. La gente se siente valiente, empoderada, invencible, porque le cogieron al miserable que estaba abusando de la gente en el bus. Y si a eso le conviertes en una escalada de organización, vas a cogerle al vacunador, al que le entrega el flyer, como dicen en la Mariscal en Quito, al comerciante. Y si les puede ir neutralizando, llega un punto en donde cuando el gobierno dice vamos contra el narcotráfico, todos vamos. Pero más que conciencia, yo creo que es miedo de la gente, ¿no? Hemos perdido la conciencia. Yo creo que hemos... más bien le tenemos ahí totalmente presente. Tenemos miedo porque básicamente si uno denuncia a un vacunador, te van a matar a alguien. Aquí en Guayaquil pasa, en gran parte del país pasa. Esmeraldas, tenemos todo el centro de Esmeraldas. Ya no existe actividad comercial por estas mismas cuestiones. O sea, miedo es el que... y por eso la propuesta nuestra es Ecuador sin miedo. Esa es la estrategia, lograr un país sin miedo, que pueda a través de recuperar del gobierno los espacios que son del Estado y los espacios públicos y privados que son de las personas, la capacidad de vivir sin miedo.
Y eso es con victorias rápidas, chiquitas, de a diario. Para eso necesito un liderazgo fuerte, alguien que no esté culipandeando ni las negociaciones de cosas que no se necesita negociar, que utilice la ley con lo que está hecho y que se ponga al frente y no se quite. Por eso a mí me inspira la posibilidad de tener al frente un tipo que es un soldado. Bien, de nuestro público, Pedro, llega una pregunta para que le conteste a la cámara, que está nuestra oyente Ileana Cartagena, ahí conectada en YouTube, muy seguidora de nuestras redes. Dice, ¿cómo podemos confiar en alguien que bloquea en redes sociales apenas se siente aludido por algo que no le gusta? Contéstele a la cámara. A ver, ¿cómo se llama Ileana? Ileana. Hola Ileana, ¿cómo te va? No, la verdad es como te digo, no es que cuando me siento aludido, realmente es cuando algo que no me parece correcto, ahí bloqueo. Y como te digo, ni siquiera tengo memoria de qué habrá sido. Más bien soy muy tolerante y en muchas ocasiones suelo contestar cuando alguien me manda al carajo directamente con un gracias por opinar, de verdad aprecio su opinión, gracias por darse el tiempo y explico algo. Pero cuando veo que algo que es injusto, ahí bloqueo. Entonces lo que por lo pronto puedo hacer, Liliana, es chequear el caso nuevamente con el mejor ánimo de saber por qué fue, porque en este instante no sé, y desbloquear si es del caso, que de hecho voy a hacer, ya que estamos aquí, les voy a hacer notar qué es lo que me pareció injusto naturalmente. Puede ser, sí, porque es que a lo mejor como no vio qué publicamos, no vio quién publicó y luego le pide la entrevista Nunca a la defensa. Nunca veo quién publicó, porque la injusticia no debe ser vista con rostro, imagínate. Es un problema en nuestro país. Cuando uno veo algo injusto, pero juzga distinto dependiendo de quién lo hace, es cuando la justicia deja de ser justicia. Bien, amigos, y ustedes están, fue Pedro Freile, ex candidato a la presidencia de la República en la anterior elección y ahora apoyando a Jan Topic incluso con su propuesta. Ya habló con Jan, ¿no? Sí, claro que sí. Ahí está. Toma, seré un ministro, dice. Ya no. Ya. Bueno, verá qué está diciendo. No va a ser un ministro en el gobierno. No, ministro seré algún rato que inauguremos una iglesia y sea ministro pastor de esa iglesia. Ya. No le va a aceptar un ministerio Jan Topic si gana. No creo. Yo creo que hay otras cosas que se puede hacer. Hay otro tipo de políticos, ¿no? Los que viven alrededor del establishment, del círculo rojo, viendo qué hacen, cómo quedan bien y a ver en qué ministerio caen, uno de gobierno, de obras públicas o cualquier cosa. Claro. Muchísimas gracias, Pedro, por esta entrevista cortita pero concisa con lo importante.